Nos da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros en este canal de Inbox Research. El día de hoy te queremos presentar una entrevista con dos expertas, uno en el tema de Employee Experience, que es la experiencia del empleado, y otra del lado del Customer Experience, la experiencia del cliente. Cómo estas dos experiencias se complementan para crecer tu marca. Abordaremos temas como la importancia del liderazgo en una empresa, cómo esta impacta en la experiencia de los empleados y cómo a su vez ellos se convierten en embajadores de marca ante tus clientes. Comenzamos. Nos da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. El día de hoy nos encontramos con Luz Santander Cabrera, quien es experta en Employee Experience, y con Silvia Méndez Valdivia, quien es Customer Experience Manager en Inbox Research. El día de hoy vamos a tener una charla respecto a la experiencia del empleado UX y, como ya les habíamos comentado, vamos a complementarlo con el Customer Experience. Luz, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bienvenida, Silvia. Hola, muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Comenzando contigo, Luz, ¿nos podrías decir qué es el Employee Experience? Son todos los momentos que vive el trabajador en su centro de trabajo, todas las interacciones que puede tener con la propia organización. ¿Y esto solamente se refiere al ambiente laboral? No necesariamente, es un aspecto importante, pero todo se inicia desde el proceso de reclutamiento. La seriedad que puede tener desde un inicio, porque cuando estamos reclutando a los candidatos, tenemos que ofrecer esa confianza desde un inicio. Tener procesos serios, formales, estar al pendiente de nuestro candidato durante todo el proceso de reclutamiento. Una vez que ya es contratado el candidato, pues ofrecerles herramientas de trabajo para que puedan desempeñar bien sus funciones, darles una inducción en todos los sentidos, desde la inducción a la empresa, que tiene que ver con toda su filosofía organizacional, sus antecedentes históricos, valores, todo lo que tiene que conocer el trabajador para que se sienta con más confianza, pueda ambientarse o incluso pueda sentirse como en casa. Posteriormente también es muy importante la inducción al puesto, es decir, tener toda la parte de la estructura bien, un organigrama, descripción de puestos, que conozca perfecto qué es lo que tiene que hacer. Bueno, y es que siempre pasa, bueno, no siempre, pero en la mayoría de las empresas de pronto entras y te sientes un poco perdido. Estás entrando a un lugar en donde ya todos se conocen, en donde ya están trabajando, ya saben cómo funcionan, quién hace qué cosa, y entrar en un puesto, incrustarte en un puesto en el que los demás ya están bien adaptados, resulta complicado. ¿Tiene que ver con ello? Así es. Lo que tiene que hacer la empresa en un inicio es enamorar al trabajador. Y lo enamoras con esta manera de recibirlo. Es como cuando invitas a tu casa a un amigo, ¿no? Toda la familia pues trata de que se sienta en su casa. Y eso es lo que tenemos que hacer con el trabajador, que se sienta en casa desde un inicio, que pueda ver que es una empresa donde puede crecer, donde puede sentirse feliz, estable, y que pueda desarrollar no solamente las habilidades profesionales o desarrollarse profesionalmente, sino también de manera personal. Sí, eso es muy importante. ¿Y hasta dónde acaba este tema del Employee Experience? Una vez que el trabajador ya se inserta en su puesto de trabajo, ya sabe cómo funcionan los procesos, ¿hasta ahí acaba? Posteriormente, pues vendrá toda la parte de capacitación durante el tiempo que dure el trabajador en la organización y hasta el final, o sea, desde la capacitación, la curva de aprendizaje, hasta que el trabajador pues obviamente decide salirse de la organización. Pero hasta ese punto tú le tienes que dar incluso una despedida como se merece. Y la verdad es que eso está padrísimo, pero la mayoría de las empresas no lo practican al 100%. He visto que es como una cultura de, no sé si muy nueva tal vez, o ¿por qué crees que las empresas no lo estén al final haciendo constantemente? Porque se toma esto como que el trabajador está para producir solamente, ¿no? Como cumples tu horario de trabajo, haces lo que te tengo que decir y ya, fin. Pero en esta cultura que dices que es el desarrollo personal, el desarrollo profesional, etcétera, ¿por qué las empresas no lo ven con tanta importancia? Mira, también creo que es un tema que está apenas iniciando. Mira, hace tiempo no existía en una empresa la figura de recursos humanos. Y para un director general o para un dueño de una empresa, de una pyme, era muy fácil que el contador hiciera las funciones que hacía el de recursos humanos. Entonces, pues obviamente nunca iba a estar el enfoque hacia el trabajador, nunca se iba a valorar al trabajador y mucho menos iban a satisfacer las necesidades del trabajador. Bueno, y ahora las empresas pues están haciendo más cosas por los trabajadores, ¿no? Tienen programas para que ellos puedan desarrollarse en muchos sentidos.
Y bueno, también tiene que ver con el tema de la experiencia del cliente. Es por ello que me gustaría preguntarte, Silvia, en este tema del Employee Experience, el que actualmente las empresas ya se estén enfocando más en sus trabajadores, en que estén bien, en que estén hasta poderlo decir felices, contentos en su trabajo, desarrollándose, ¿por qué es tan importante para la experiencia del cliente? Pues mira, la verdad es que nosotros, enfocándonos en todo lo que tiene que ver con el Customer Experience, lo que tú estás buscando proyectar es una buena marca, una marca consciente, una marca humana, una marca cerca de sus consumidores o de sus clientes. Pero para que tú puedas proyectar eso, necesitas que atrás haya empleados o colaboradores que sientan lo mismo por esa marca, por su trabajo, que sientan lo mismo que tú quieres que tus clientes sientan por ti. Tiene que iniciar desde tener colaboradores contentos, colaboradores felices, colaboradores que creen en la empresa en la que trabajan, que están de acuerdo con sus valores, para que eso lo proyecten. Sabemos que uno de los touch points o de los canales con los que las marcas se comunican con sus clientes son directamente el personal. La gente que trabaja en las empresas son muchas veces la primer cara de la marca, ¿no? Entonces, si esa primer cara es una cara de desagrado, una cara grosera, una cara fastidiada, notas que es una persona pues que no está contenta con su trabajo, y al no estar contenta en el empleo que tiene, y puede ser que no esté de acuerdo con muchas cosas que están sucediendo dentro de la empresa, y al final eso se refleja, ellos lo reflejan y eso es lo que la marca está transmitiendo a los consumidores. Entonces vas a tener consumidores que van a dudar de la marca, que no van a estar contentos y que al final no vas a lograr el cometido de un buen customer experience, que es la lealtad de tus clientes. Entonces todo lo que comentaba Luz del employee experience está súper ligado con un buen customer experience. Muchas empresas hoy se enfocan en tener un buen programa de customer experience, tener una medición de indicadores como el NPS o como el Customer Effort Score para saber cómo está la satisfacción, cómo está la lealtad de sus clientes, pero ponen muy poca o nula atención en lo que está pasando tras bambalinas, lo que está pasando dentro de su empresa, y no son capaces de ver que una parte fundamental para tener un buen programa de customer experience o un programa exitoso de Customer Experience es tener un buen programa de Employee Experience. Como dice Luz, esto es algo que apenas se está iniciando, incluso el término Employee Experience es muy nuevo, tiene muy poco tiempo, y es justo ahora que muchas empresas están dando cuenta de esta importancia y están logrando ligar un buen Employee Experience para lograr y para tener como resultado un buen Customer Experience. ¿Podríamos decir que primero tienes que tener la lealtad de tus empleados y después lograr la lealtad de tus clientes? Sí, por supuesto. Es que si tú en casa tienes buenos elementos, tienes elementos comprometidos, colaboradores, empleados, trabajadores que están de acuerdo con lo que están viviendo día a día dentro de la empresa, lo van a proyectar. Aun cuando ellos hablen de la marca con sus amigos, con clientes que estén atendiendo, ejecutivos, todas las personas que están dentro de la empresa al final son las primeras personas que van a proyectar lo que es la marca. Entonces sí, necesitas tener un equipo de colaboradores contentos, felices y que estén de acuerdo con lo que están haciendo dentro de su trabajo para que eso lo puedan proyectar, que hay cierta coherencia en lo que pasa dentro de la empresa y lo que ellos pueden percibir de la misma. Es decir, ¿las empresas tendrían que enfocarse en el Employee Experience solamente de los empleados que están directo de cara al cliente? No, yo creo que tendrían que enfocarse en todos, ¿no? Si bien los que están de cara al cliente son los que pueden transmitir con mayor facilidad o con mayor transparencia la filosofía de la empresa, todos tienen que estar en el mismo barco, todos tienen que ir remar para el mismo lado, porque si adentro tienes un grupo de colaboradores que están contentos, que están felices, y por otro lado tienes colaboradores que no lo están, independientemente si unos u otros son los que están en contacto con el cliente, pues no estás en la misma sintonía. Necesitan estar en el mismo canal, todos viviendo una misma experiencia, que si bien la pueden vivir desde diferentes percepciones, con diferentes apreciaciones, siempre estar buscando que tengan una experiencia grata dentro de su trabajo, y entonces así pues incluso exponenciar pues una marca feliz, ¿no? Al final lo que todas las marcas quieren es proyectarse como marcas felices, marcas que se preocupan por sus consumidores, marcas
que están atentas a lo que sus clientes necesitan. E insisto, si una persona te contesta grosera, te contesta de mala forma, pues entonces no te estás preocupando por tus clientes. Y lo más preocupante de esto es que no van a decir, Paula me puso una cara, ¿no? Van a decir, la empresa para la que trabaja Paula me trató mal, me puso una cara, y entonces posiblemente era un mal día para Paula, pero Paula ya no proyectó lo que la marca estaba buscando. Entonces por eso sí es muy importante que todos estén en la misma sintonía, que todos sean colaboradores felices, pues para poder generar marcas felices y tener como consecuencia clientes felices. Si me permites, un poco complementando lo que decía Silvia, y eso creo que es algo importante, esta congruencia de la que habla Silvia, porque muchas veces a tus trabajadores les exiges que traten bien a los clientes, que sonrían, pero pues ellos no traen una felicidad, ¿no? Entonces sí tienes que trabajar mucho para que el trabajador esté feliz y que sea congruencia, o sea, con qué motivación van a tratar bien a un cliente, o incluso entre compañeros de trabajo, ¿no? Tus clientes internos, cuando no tienes una motivación, cuando te tratan súper mal, cuando tu jefe te grita, cuando te tienen trabajando muchísimo tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que alinear para que pueda el trabajador ser feliz de una manera natural, sin fingir, sin un proceso, que la sonrisa de verdad la sienta al contactar con tu cliente. Y en este tema del reclutamiento que mencionabas hace rato, también es importante reclutar a las personas correctas, justo como lo decías, porque si una persona no tiene este hábito de sonreír o es como demasiado seria o no sé, su perfil no va de cara al cliente y lo contratas, no hay forma de hacerlo sonreír. En cambio, si una persona sí tiene atención al cliente o llevarse bien con las personas, ya nada más lo potencias, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, en un proceso de reclutamiento siempre es bien importante definir muy bien el perfil. Puede tener algunas características técnicas, pero es muy importante tener las habilidades, que trabaje en equipo, que pueda tener una buena comunicación. Pero a mí me ha pasado que cuando hago reclutamientos, en lo primero que me fijo es en la actitud positiva. Es súper importante porque sí creo que toda la parte técnica, todo lo aprendes, pero la actitud no la aprendes, ¿no? Y no la cambias nunca. Entonces, así te esté haciendo la empresa el mayor esfuerzo porque el trabajador esté feliz, si esa persona no tiene buena actitud, no va a servir de nada ese esfuerzo. Por eso es muy importante ese filtro que haces en el proceso de reclutamiento, porque no es reclutar por reclutar. En realidad, es clave el proceso de reclutamiento, porque sí tienes que filtrar esta parte de habilidades, esta parte de actitud, esta parte de aptitud. Sí, justo como comentaba el presidente del Hotel Ritz-Carlton, que el reclutamiento es súper importante, pero también una vez que ya contrataste a las personas correctas para el puesto necesario, darles también la confianza de que son unos buenos embajadores de marca, que pueden tomar decisiones, que cuando un cliente llega y se queja, a lo mejor sepan cómo actuar y tengan la confianza en la marca en que si decido regalarle un café al cliente para que se tranquilice, no me lo van a cobrar después. Son cosas tan simples como esas. Y por ello es que me gustaría preguntarte, para los que nos están escuchando, ¿cuáles son algunos de los puntos? Yo sé que son muchísimos los que hay que tomar en cuenta, pero ¿cuáles son algunos de esos puntos en los que las empresas deben enfocarse para tener un muy buen programa de Employee Experience? Mira, yo creo que para poder tener una buena estrategia, primero hay que escuchar a la gente. La gente tiene muchísimas necesidades. Mira, a veces no es ni siquiera que les des algo, ¿no? Sino que te sientes a platicar con ellos, que los saludes, que preguntes por su vida, ¿no? Personal, su familia, cómo estás, que estés involucrada en la vida del trabajador. Eso te ayuda muchísimo. La verdad es que la gente, cuando se siente escuchada, atendida, cuando tu jefe se interesa en tus cosas personales, de verdad que genera una confianza y un compromiso en tu trabajo. Ahí es cuando de repente los trabajadores empiezan a dar ese plus, ¿no? Que todos esperan. Pero ese plus surge de esas iniciativas que puede tener tu jefe. Ahora, es muy importante también trabajar en la parte de liderazgo. Muchos trabajadores, la mayoría de los trabajadores no es feliz por el tipo de liderazgo que tienen los jefes. Entonces yo creo que hay que trabajar en todos los líderes que son los que al final motivan al personal. Otro punto importante es el acceso a la información que pueden tener los trabajadores. Muchas veces la empresa puede tener muchos logros y los trabajadores ni se enteran. Creo que es muy importante que ellos puedan compartirles toda aquella información que pueda ayudarles al desempeño de sus funciones. Otra cosa muy importante es facultar al colaborador para la toma de decisiones, de esta autonomía que hablabas. Tienes el poder, hoy eres el jefe, pero te doy también esa facultad
para tomar decisiones y equivocarte, que de eso también se trata, ese crecimiento que al final esperamos de los trabajadores. El reconocimiento es sumamente importante. Sabemos que contratamos al personal para realizar ciertas funciones y la empresa paga por eso, pero siempre será importante que el jefe reconozca el esfuerzo que hace el trabajador, el tiempo que le dedica a su trabajo, el esmero con el que lo hace. Eso al final motiva muchísimo al trabajador. Otro punto importante es la retroalimentación que puede tener el trabajador del desempeño de sus funciones. Hay muchos jefes que esperan y tienen una expectativa del trabajador, pero nunca se la comunican al trabajador, y entonces el trabajador va viviendo y creyendo que todo está perfecto, y la realidad a veces es que no. Es muy importante que el jefe se siente con el trabajador y le dé esta retroalimentación para decirle: vas por buen camino, mira, me gustaría esto, puedes mejorar en estas cosas. Un punto importante también es el equilibrio del trabajador entre el trabajo y la vida personal. Es muy importante. No podemos pasar por alto que el trabajador requiere también este tiempo y este espacio para su crecimiento personal, para estar con su familia, para tener vida social, y a veces pues estamos tan saturados en la operación de la organización que no consideramos estos puntos importantes que lo son para el trabajador, ¿no? A mí me ha pasado en algunas empresas que la gente de verdad agradece mucho que les permitas ir a la junta de la escuela del hijo, al bailable del 10 de mayo, que puedas estar el día del cumpleaños con tu hijo, con tu pareja, con tu familia. Creo que ese es algo importante, y ahí es un punto muy importante, porque el trabajador va generando esa confianza, ese compromiso. Ellos siempre tienen en la mente de: la empresa me da, yo también tengo que darle, ¿no? Es ahí donde se genera una identidad. Y fíjate que, complementando un poco con lo que está diciendo Luz, yo que estoy del lado del cliente y que trato de evaluar y de entender la cara que dan las marcas hacia los clientes, todas estas cosas, en el momento en el que un empleado o un colaborador las siente suyas, las transmite a los clientes. Luz hablaba de que es bueno que los empleados se sientan escuchados. Si el empleado se siente escuchado, al mismo tiempo el empleado va a escuchar a sus clientes, y cuando tenga que hablar con ellos, o cuando el cliente quiera dar una queja, quiera tener algo que comentar, el empleado o el colaborador de verdad se va a abrir y va a escuchar empáticamente lo que el cliente está necesitando. También Luz decía que la parte de que el colaborador pudiera tener retroalimentación. Cuando tú le enseñas a un colaborador a hacer esta parte de yo te comparto información y luego tú me das, y así, al final es algo que también se puede percibir con un cliente. El poder hacer una buena negociación, tener negociación de información o negociación de incluso de la misma queja. Al tener todas estas cosas con tus colaboradores, lo dotas de herramientas para que las mismas herramientas ellos las puedan utilizar con los clientes. Como puedes ver, todo está muy muy ligado. Si tú formas buenos colaboradores, formas colaboradores que escuchan, que tienen retroalimentación, que tienen un buen liderazgo, son colaboradores que también se van a proyectar así con los clientes. Ahora, también mencionaste hace rato un punto importante de escuchar a tus empleados, y no solamente como en el tema personal de cómo está tu familia. ¿Cómo le das voz a tus empleados? ¿Cómo se pueden generar algunos puntos que la empresa puede implementar, no sé, el área de recursos humanos, o si hay un área específica de Employee Experience para darle voz a los empleados? ¿Cómo lo hacen? Sí, mira, existen muchas herramientas, o sea, la principal es que sea de manera personal, que el trabajador tenga la confianza de acercarse a su jefe y comentarle, como bien dices, no solo cuestiones personales, sino también cosas que están sucediendo en el centro de trabajo. También existen los famosos buzones de sugerencias, donde el trabajador puede hacerlo de manera incluso anónima para poder expresar cualquier situación que le inquiete. Existe también la herramienta del estudio de clima organizacional, y es una manera también nosotros de medir cuál es la experiencia de nuestros trabajadores. En este estudio de clima organizacional podemos ver varias variables, ¿no? Entre condiciones de trabajo, cómo se encuentran en la parte de motivación, si conocen las políticas de la empresa. La verdad es que es un termómetro bastante bueno, porque nos ayuda a identificar aquellas cosas o áreas de mejora que podemos tener como organización. Y eso suena tranquilo, por así decirlo, en una empresa con pocos empleados. ¿Qué sucede con las grandes empresas que tienen, muchos puntos de venta, muchos empleados, una gran cantidad de personal? ¿Cómo funcionan esos filtros?
Mira, en la actualidad hay muchas plataformas que te permiten mantenerte en contacto con los trabajadores que no se encuentran físicamente en el centro de trabajo, por decir, gente que está en otras sucursales, en otras ciudades, etc. También es muy importante que la gente que está trabajando en el área de recursos humanos pueda visitar a todos los trabajadores que se encuentren fuera del centro de trabajo, porque eso te permite conocer todas las inquietudes que tienen. Hay mucha gente que tiene miedo a decirte lo que pasa en su centro de trabajo, en la sucursal, les da mucho miedo. Y cuando la gente le da esa confianza, la gente de recursos humanos se acerca al trabajador con esta apertura de te escucho, de verdad se genera otro ambiente y la gente sí te dice lo que siente. En alguna empresa hemos implementado sentarnos a trabajar con cada uno de los trabajadores y escuchar las necesidades que tienen. Una plática de manera informal, conocer sus sueños, conocer qué espera también de la organización. Yo creo que esas herramientas te ayudan muchísimo porque también son presenciales, porque puedes sentirlos, porque puedes estar cerca de ellos. Entonces, la responsabilidad de contratar a un buen, ¿cómo decirlo?, un buen profesional que lleve este tema del employee experience es de suma importancia, ¿no? Claro, y no nada más pensar en la parte de recursos humanos, sino tener a una persona específica dándole seguimiento a todas las necesidades que tiene el trabajador, porque hoy decimos recursos humanos, pero recursos humanos tienen muchos procesos. Necesitas una persona que esté enfocada al 100% atendiendo las necesidades del trabajador. Y bueno, ahora les quiero preguntar para cerrar esta entrevista desde cada una de sus perspectivas. Luz, en tu experiencia, ¿qué cambios importantes has visto al interior de organizaciones en las que ya se han implementado estos programas de Employee Experience? Y del lado contrario, Silvia, cuando tú vas a hacer alguna medición de Customer Experience, de Net Promoter Score, de todas las cosas que tú trabajas, ¿qué has visto que los clientes valoran, esos touch points, esos moments of truth, que los clientes valoran muchísimo y que están directamente relacionados con el Employee Experience? Luz, coméntanos por favor, ¿qué has visto dentro de las organizaciones? Gente mucho más comprometida, gente que se identifica con la organización, gente que es feliz y que al final es una persona productiva y esto le genera muchos beneficios a la organización. También ha ayudado mucho a la retención, a bajar el índice de rotación. Me ha pasado en alguna empresa que siempre tratamos de cuidar que la gente que se vaya feliz, se vaya satisfecha, que si por alguna razón ya no pudo continuar trabajando con la organización, que se vaya con una muy buena experiencia de haber trabajado para esa empresa. Ese tema de la rotación de personal es un punto súper importante para las empresas porque también representa en cuestión de economía, de finanzas, toda una complicación, y que te duren mucho más tiempo, que vayan adquiriendo mayor expertise también es de suma importancia. Y bueno, Silvia, ahora del lado del Customer Experience. Pues mira, al final el resultado sí son clientes más felices, porque cuando se comunican con los colaboradores, cuando alguien los atiende, ellos perciben una muy buena actitud. Fíjate que algo muy importante que yo he visto es que estos colaboradores o estas personas que están en contacto con los clientes verdaderamente se preocupan por servir. Si bien trabajan para una empresa y muchas veces el touch point o el momento de verdad al que se enfrenta el colaborador con el cliente es para una queja o para alguna venta, para solicitar información, cuando el colaborador comunica buena actitud, comunica pues los valores de la empresa sin tener que decirlos, ¿no? Los proyecta a través de su actitud, de sus palabras. Del otro lado, el cliente se siente atendido, se siente escuchado y no supone que le quieren vender o que le quieren dar la vuelta cuando da una queja, sino que verdaderamente se siente escuchado. Y claro, al sentirse escuchado, el cliente se siente valorado, sabe que le van a dar información y que le van a atender desde un enfoque en el que el cliente es el centro, que están preocupados por lo que necesita, por lo que quiere y por de verdad darle una solución independientemente de la razón por la cual el cliente está haciendo contacto con la marca. Ellos perciben que de verdad le quieren dar una solución. En ese momento el cliente se siente valorado, en ese momento el cliente se siente escuchado y es cuando las marcas logran esta transición y se convierten en marcas humanizadas y entonces escuchan a los clientes, entienden a los clientes y la única consecuencia de esto es la lealtad de los clientes.
Lo que mencionabas de las quejas es un punto muy, muy importante, porque cuando normalmente nos estamos quejando, estamos enojados, no escuchamos, no entendemos otra cosa más que queremos expresar lo que pasa, y también el que el empleado que te está escuchando, que esté recibiendo la queja, no sepa qué hacer, que te diga, permítame tantito, déjele hablo a mi gerente, pero no se encuentra, salió a comer, es que no está el director, es que es desesperante y no pasa nada más que el cliente se enoja lo triple y simplemente pierdes ese cliente. Como empresa, ¿qué consideras tú que tienen que poner especial atención en el tema de los empleados para que sepan cómo darle atención adecuadamente a un cliente cuando se está quejando, cuando tiene algún problema en su proceso, etcétera? Creo que tienes que empoderarlos, tienes que darles ese poder de tomar decisiones sin que estén preguntándole, déjame, le digo al gerente, déjame, veo. En el momento en el que tú le das ese poder a los empleados, es el mismo poder y confianza que ellos transmiten al cliente. Te voy a decir algo, muchas veces el cliente llama, se queja o te va a ver, se queja, pone una queja. La mayoría de las veces, no la mayoría de las veces, pero muchas veces puede que esa queja no se solucione o que no se solucione de la manera en la que el cliente quiere. Pero si tú como colaborador que estás tratando de darle solución, lo escuchas, te pones en sus zapatos, logras ser empático, tomas una decisión en ese momento sin necesidad de decirle permíteme, déjeme consultar a tal o a tal, aunque no sea la solución que el cliente está buscando, te apuesto lo que quieras a que va a quedar satisfecho. A veces como clientes nos quejamos, sí, la verdad, de cosas absurdas o queremos soluciones absurdas que no son factibles para obtener, pero si tenemos la capacidad de escucharlos, de tratar de darles cierta solución, aunque no sea la que ellos están buscando, te puedo apostar lo que quieras a que van a quedar satisfechos. Sí, bueno, ese tema de las quejas es de suma importancia porque es respuesta inmediata a la que queremos los clientes. Y bueno, Luz, ¿nos puedes contar algún caso como muy particular del que te acuerdes y de cómo implementar un programa de Employee Experience le cambió la perspectiva a una empresa, a los empleados de una empresa? Mira, llegué a una empresa en la que acababan de realizar el estudio de clima organizacional y la calificación más baja fue la atención que recibían del área de recursos humanos. La queja principal era que ellos no podían, tenían miedo de subir a preguntar, oye, ¿por qué me pagaste esto? Oye, me pagaste las vacaciones, etcétera. Todas las dudas que tenían los trabajadores respecto a su pago de nómina era el terror, ¿no? Porque la persona que estaba atendiendo o que llevaba ese proceso no estaba enfocada a dar un servicio a los trabajadores. Cuando llegué a esa empresa y que empezamos a trabajar con estas iniciativas de la experiencia del trabajador, el primer punto que les dije a todo el equipo de recursos humanos es sonreírle a los trabajadores, ser empáticos con ellos, atenderlos como nos gustaría que nos atendieran. Y es la regla de oro, sonreírles a todos, despejar las dudas que tengan. A veces las quejas que puede llegar a tener el trabajador no es ni siquiera porque no le pagaron completo su salario, sino porque el responsable de explicarle por qué no lo hace, ¿no? Y no se sienta a explicarle a detalle por qué se le realizó un descuento. Y como este tipo de cosas eran las que se daban frecuentemente y la gente al final prefería que les descontaran de su salario que ir a enfrentar la cara o los malos tratos de la persona responsable. Y creo que cuando el trabajador tiene una experiencia positiva, esta experiencia contribuye a que permanezca en la organización, que al final recomiende a la compañía, a sus amistades y a sus contactos. Y a sus clientes. Y a sus clientes, efectivamente. Ahora, algo muy importante que me gustaría comentar es que no necesariamente tienes que gastar. A veces hay cosas muy básicas como lo que decíamos en un inicio, sentarte a platicar y a escuchar a tu trabajador. Como jefe, la verdad es que también es muy importante que crean estas iniciativas, ¿no? Porque lo que hace es generar un buen ambiente de trabajo, mayores ingresos, beneficios y una buena reputación de la empresa. Complementando ahí un poco lo que dice Luz, tienes colaboradores más comprometidos, que duran más tiempo en una empresa, que llegan a conocer de manera mucho más profunda a la empresa y que cuando les toca comunicar con sus clientes lo hacen de una manera efectiva. Y al final, como siempre lo digo, el resultado es la lealtad de estos clientes.
¿Dentro de una medición de Customer Experience también se incluye el de Employee Experience o puede ser complementario tal vez? Evidentemente no se pueden juntar porque una evaluación la haces al consumidor y la otra la haces al empleado. Pero sí, algunos de los componentes que miden y que forman parte de un programa del Customer Experience, así como está la medición del NPS, así como está la medición del Customer Effort Score, también está la medición del Employee Experience. Si tú tienes un indicador que te esté dando luz sobre cómo están tus empleados, también al final te ayuda a entender un poco por qué tienes el NPS que tienes. Bueno, para finalizar, Luz, me gustaría preguntarte, muchas veces se dice, hasta en redes sociales, etcétera, ¿no? No es lo mismo tener un jefe que un líder, cómo dejar de ser jefe, porque muchas veces hay organizaciones que tienen ya una cultura, ¿no? Y el jefe sigue como el patrón del anterior y bla, 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 y piensan que están haciendo su trabajo correctamente, que tienen que estar latigando a los empleados para que salgan las cosas. Pero, ¿cómo hacer si, por ejemplo, nos está escuchando ahorita un director general, un gerente, alguien que está en la cabeza de alguna empresa o de alguna organización? ¿Cómo impacta eso a la hora de darle la batuta a alguien para que lleve un asesoramiento o un programa de Employee Experience y cómo lo limita también? Creo que lo más importante es que los jefes crean en estas iniciativas, porque es una manera de transmitirlo también a sus colaboradores, a la gente que trabaja para ellos. Si el jefe no cree en estas iniciativas, difícilmente va a lograr implementarla con su equipo de trabajo. Recuerdo que en algún momento me tocó estar frente al área de recursos humanos y mi jefe en ese momento pues no creía en estas iniciativas. Entonces cuando me tocaba ser empática con los trabajadores, escucharlos, me costaba mucho trabajo porque yo no sentía esa motivación. No sentía que mi trabajo era reconocido, que no tenía motivación y no tenía las palabras a veces para escuchar y también para atender las necesidades que tenía el trabajador. Entonces creo que sí es muy importante que todos estén involucrados, que todos trabajen en equipo, que todos vayan hacia un mismo punto, que todos puedan estar en el mismo canal. Y es que también hay que entender que el área de recursos humanos o quien lleve este programa de Employee Experience también resulta un empleado de la empresa. Entonces, si el líder, la cabeza, no cree en esto, pues también desmotiva y por ende, bueno, los empleados ya estarían viciados uno sobre otro, ¿no? Incluso llegas al punto que dices, ¿cómo me voy a parar a decirles? Porque voy a decir mentiras, esa es la verdad, ¿no? O sea, tú puedes hablarles de una manera muy dinámica, los puedes invitar, convocar, lo que sea necesario para que la gente te crea. Pero cuando no estás respaldado por tu jefe, difícilmente vas a generar algo, vas a crear algo con tus trabajadores. Al final estamos hablando de percepciones de los empleados que impactan también en la percepción de los clientes. Muchísimas gracias Luz y Silvia por esta entrevista. Nos dio mucho gusto tenerlos en este canal de Inbox Research. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Y bueno, esta fue la entrevista con Luz Santander, experta en Employee Experience, y con Silvia Méndez, experta en Customer Experience. Esperamos que la hayas disfrutado y recuerda que puedes encontrar muchos más contenidos en nuestra página inbox.mx y también en estos canales de Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.